Top 8 Fuerzas Especiales más letales de Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a solo 8 de las mejores unidades de operaciones especiales de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Italia. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 8. 185 Regimiento de Paracaidistas de Reconocimiento y Adquisición de Objetivos Folgore, RRAO. El 185 Regimiento de Paracaidistas de Reconocimiento y Adquisición de Objetivos Folgore, abreviado como 185 RRAO, es un departamento del ejército italiano incluido en las Fuerzas Especiales desde 2018, compuesto por personal específicamente seleccionado, capacitado y equipado para conducir todo el espectro de las tareas típicas de operaciones especiales, particularmente especializadas en la realización de operaciones especiales de reconocimiento y guía de ataques sobre objetivos puntuales. Además, el 185 Regimiento tiene una clara vocación de inteligencia y está especializado en acciones directas que implican atacar objetivos remotos, es decir, en modo stand-off, utilizando el armamento suministrado y toda la plataforma de tiro terrestres, aéreas y navales. La RRAO normalmente opera infiltrándose en destacamentos operativos equipados y entrenados para operar más allá de las líneas enemigas, a gran distancia de las fuerzas amigas y en completo aislamiento táctico. Para ser parte de esta unidad hay que pasar por un duro proceso de selección y entrenamiento que dura 2 años. 7. Grupo Especial de Intervención, GIS. El Grupo Especial de Intervención, GIS, es una unidad de élite de los Carabineros. El GIS tiene una doble naturaleza, nacido en 1978 como unidad de élite de las fuerzas policiales. Desde el 2000 el departamento opera y continúa operando en diversos teatros de guerra, Balcanes, Afganistán, Irak, Cuerno de África, etc., así como en todos los países donde las oficinas diplomáticas italianas corren mayor riesgo. Y en 2004 fue validada como unidad de fuerzas especiales italianas, preparada para cualquier tipo de operación especial de alto riesgo en teatros internacionales. Para ser parte del GIS, primero se tiene que probar un curso de selección que dura 5 meses. Una gran cantidad de tiempo se transfiere a las artes marciales, explosivos, tácticas de combate urbano, idiomas, topografía, la ideología terrorista y la fotografía para misiones de reconocimiento e inteligencia, así como el tiro de combate. Luego de aprobar este curso se pasa por un curso de especialización que dura 6 meses. Luego de este tiempo, recién son calificados como elementos capaces de llevar a cabo misiones de combate de alto nivel, tales como rescate de rehenes en ambientes cerrados como edificios o aviones secuestrados. 6. Centro de Operaciones de Seguridad Central, NOCS. El Centro de Operaciones de Seguridad Central, NOCS, es la unidad táctica policial de la Policía Estatal, una de las fuerzas policiales nacionales de Italia. En 1974, la policía italiana anunció la necesidad de establecer una unidad táctica antiterrorista, para lo cual seleccionó personal del grupo de deportes de la policía, que tenía especial entrenamiento en artes marciales. Este equipo de 35 hombres recibió un año de estricto entrenamiento en manejo ofensivo, francotirador, varias habilidades de tiro y un curso de asalto táctico. En 1975 la unidad comenzó a funcionar y de inmediato se les encomendó la lucha contra las organizaciones terroristas conocidas. En 1982 una sección de 12 hombres, sin disparar un solo tiro, liberó al general de brigada James Dozier, que había sido secuestrado por terroristas. En los años siguientes, NOCS se expandió en tamaño y capacidades, convirtiéndose en una unidad antiterrorista completa, con capacidades de operaciones en aeronaves, trenes, autobuses, embajadas y áreas de estadios, y se estableció relaciones con varias unidades antiterroristas en el mundo occidental. Y aunque la protección VIP no es una misión principal de los NOCS, ellos son los encargados de dar resguardo a las personalidades de alto riesgo que llegan a Italia. Durante sus años de existencia, el NOCS ha realizado más de 4.500 misiones de antiterrorismo. 5.
17º Ala de Asalto. La 17º Ala de Asalto es la unidad de fuerzas especiales de la Fuerza Aérea Italiana. Es la fuerza especial más joven creada en Italia. Está bajo el mando del Comando de Operaciones de Fuerzas Especiales. La unidad se especializa en búsqueda y rescate en combate, CESAR, controlador de combate y acciones directas contra bases aéreas y compuestos aeronáuticos. La unidad se organiza en dos grupos. El primero es el grupo de asaltantes. El grupo de asaltantes se dividió en comando, operaciones, vehículos y equipo especial, y 4 escuadrones alas de asaltantes, cada uno de 2 a 4 destacamentos de 8 a 12 soldados. El segundo grupo es el grupo de entrenamiento. Esta rama brinda capacitación para la fuerza operativa principal, pero también es capaz de brindar sesiones de capacitación sobre evasión y escape a otras unidades del ejército y la marina italiana. 4. Segunda Brigada Móvil de Carabineros. La Segunda Brigada Móvil de Carabineros es la unidad de carabineros dedicada a las misiones militares en el extranjero, incluidas las tareas de la Policía Militar. La Segunda Brigada Móvil de Carabineros es el componente táctico y operativo de los carabineros responsables de organizar la participación y conducción de operaciones militares en el extranjero para el mantenimiento y el restablecimiento de la paz y la seguridad internacional, a fin de lograr una convivencia segura y ordenada en las áreas objetivo. La brigada tiene tanto unidades operativas como organizaciones de apoyo. 4 unidades operativas dependen de la brigada. Estas son el 7º Regimiento de Carabineros, el 13º Regimiento de Carabineros, el 1er Regimiento de Carabineros Paracaidistas y el Grupo de Intervención Especial GIS. Además, cuenta con un centro de entrenamiento y una unidad de apoyo. La Segunda Brigada Móvil de Carabineros ha sido desplegada en Chipre, Líbano, Afganistán, Kosovo, Somalia, Irak, Libia, solo por mencionar algunos ejemplos. 3. Cuarto Regimiento de Paracaidistas Alpinos. El 4º Regimiento de Paracaidistas Alpinos es un regimiento de infantería de tipo Ranger del ejército italiano, especializado en combate de montaña. Los alpinos son un cuerpo de infantería de montaña del ejército italiano que se distinguió en combate durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, el 4º Regimiento de Paracaidistas Alpinos es una de las fuerzas especiales del ejército especializadas en el papel de asalto aéreo. La unidad es uno de los regimientos más condecorados del ejército italiano. Se formó el 1 de noviembre de 1882. Estaba compuesto por 3 batallones: Val Pelis, Val Chisone y Val Brenta, que lleva el nombre de los valles de los cuales se reclutó a los soldados del batallón. El 25 de septiembre de 2004, el 4º Regimiento Alpino fue reformado como 4º Regimiento Alpino Paracaidistas. Hoy es uno de los 4 regimientos de las Fuerzas Especiales del Ejército Italiano. 2. 9º Regimiento de Asalto Paracaidista, Col Moschin. El 9º Regimiento de Asalto Paracaidista, Col Moschin, es una unidad de asalto nivel 1 del ejército italiano y ha sido el precursor de las unidades de fuerzas especiales italianas desde el 20 de septiembre de 1954. El regimiento Col Moschin forma parte del Comando de Fuerzas Especiales del Ejército y ostenta la bandera del 9º Departamento de Asalto, del que heredó el año de fundación, 1918. El entrenamiento de este regimiento se encuentra entre los más duros y selectivos de las Fuerzas Armadas italianas, y solo después de un largo proceso de aproximadamente 2 años se obtiene la calificación de asaltante. Se empieza con una selección de personal que dura 21 días. Los que son seleccionados ingresan a la primera fase del entrenamiento, que dura 7 semanas, donde los aspirantes realizan todo tipo de actividades físicas: correr, flexiones, nadar, escalar, etc. Esto con el objetivo de medir la moral y la resistencia física del aspirante. La segunda fase, que dura 19 semanas, se divide en 4 semanas de paracaidismo militar y 15 semanas de curso básico de operaciones especiales. La tercera fase consta de 23 semanas de entrenamiento. Durante las 3 primeras semanas se dicta el curso de supervivencia, resistencia al interrogatorio y fuga y escape.
Se sigue con 8 semanas de manejo de explosivos, primeros auxilios, médico de combate y el manejo de rayos de alta y baja frecuencia, así como el conocimiento y manejo de todo tipo de armamento liviano disponible en la unidad. Se sigue con 5 semanas destinadas a profundizar las técnicas avanzadas de combate en un entorno urbano, tiro instintivo, tiro a corta distancia y rescate de rehenes. Se sigue con 6 semanas de curso básico de operaciones anfibias, curso de paracaidismos caída libre, 20 saltos, 6 semanas curso básico de alpinismo, curso de montaña, 6 semanas de curso básico de formación básica de esquí y 8 semanas de cursos suplementarios donde se aprende inglés y reconocimiento de medios y materiales de fuerzas enemigas extranjeras. Los aspirantes que llegaron a esta etapa ahora deben seguir con 12 semanas de un curso avanzado de demolición submarina, 12 semanas de un curso avanzado de alpinismo y esquí y 4 semanas de un curso de paracaidismo operacional a lo bajo. Cuando el aspirante ha logrado completar todos los cursos, recién se le puede considerar parte del 9º Regimiento de Asalto Paracaidista Cosmochin. Pero adicional existen otros cursos avanzados como el de francotirador, controlador aéreo adelantado, médico de combate y experto en explosivos. 1. Comando de Agrupamiento Subacuático e Incursores, CONSUBIN. El Comando de Agrupamiento Subacuático e Incursores, CONSUBIN, es la fuerza de Hombre Rana y uno de los comandos de élite de las Fuerzas Especiales Italianas. Italia fue la primera nación en utilizar Hombre Rana y torpedos humanos, e incluso después de la Segunda Guerra Mundial se le prohibió a Italia mantener personal de operaciones especiales. Las divisiones de asalto naval italianas se consideran precursoras de las fuerzas especiales navales modernas. Su registro se remonta a la Primera Guerra Mundial y la operación contra el acorazado austriaco-húngaro Miribus Units en el puerto de Pula en 1918. En la Segunda Guerra Mundial, las operaciones famosas fueron Sudavai, Alexandria, Gibraltar y Malta. El Grupo de Hombre Rana de Italia se originó en 1938 como la primera flotilla de asalto, que fue reformada en 1940 como la 10ª flotilla MAS. En la actualidad, los Hombre Rana son entrenados para atacar a buques navales y mercantes mientras se encuentran en puerto o en el mar utilizando una multitud de sistemas de armas diferentes, ataques a instalaciones e infraestructuras civiles y militares portuarias o costeras hasta 400 kilómetros de la costa. Operaciones antiterroristas especialmente en barcos dedicadas a la recuperación de rehenes, la infiltración y la estancia a largo plazo en territorio hostil para misiones de reconocimiento de largo alcance. También se especializan en rescate de personal naval de barcos y submarinos afectados y ayudan a las autoridades civiles en las operaciones de rescate marítimo. Para realizar sus misiones, los comandos del CONSUBIN cuentan con los últimos equipos y avances tecnológicos en armas, explosivos, vehículos, mini submarinos y fisiología humana submarina. Solo se puede ser parte de esta unidad después de un riguroso proceso de selección que incluye natación en superficie y bajo el agua, uso de unidades navales, asalto a unidades navales estacionarias y móviles, despliegue de helicópteros a través de diversos medios, movimientos durante el día y la noche en terrenos desconocidos y rocosos, despliegue de submarinos bajo el agua y en superficie, uso del paracaídas automático y dirigido, uso de armas, explosivos y armas especiales, supervivencia a largo plazo en territorio hostil desconocido, uso de varios vehículos terrestres y paracaídas en caída libre a lo bajo. Las misiones y personal que conforma esta unidad es información reservada, pero se sabe que han sido desplegados en países como Líbano, el Golfo Pérsico, Ruanda, Somalia, Afganistán, Irak y Libia.